la producción alternativa no es una producción de Marte, es la producción que hemos tenido antes, tanto en huerto y sobre todo en producción avícola. Entonces tenemos que aunar nuestros conocimientos, las nuevas fórmulas, los sistemas de producción, que sabemos que les va bien a los animales, que están más a gusto y tal, con lo que hacían antes, que encaja a otras cosas que no encajan, claramente, ¿no? Pero bueno, ahí que tenemos que discriminarlos, sí. Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante con el doctor Carlos Palacios. Vamos a hablar sobre algunos sistemas alternativos de producción avícola, así como opciones para la formulación de ingredientes que hay para la alimentación de estas aves, que por supuesto a nosotros nos interesa mucho, dada la importancia que tiene como fuente de alimentos, de proteínas para el consumo humano y por supuesto la búsqueda de alternativas para ser más amigables con el ambiente, para aprovechar otros recursos. Doctor Carlos Palacios, gracias por la invitación para platicar con nosotros. Y antes de iniciar formalmente de iniciar esta plática, me gustaría que por favor nos compartieras un poco de tu información personal respecto a tu formación académica, tu experiencia profesional y en qué estás trabajando actualmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer y un honor el poder comunicarme con vosotros y explicar un poco de mi experiencia y de mi vida profesional. Antes de nada, tengo que deciros que yo nací en una granja de pollos y gallinas convencional, y toda mi adolescencia, infancia y adolescencia estuvo relacionado pues con la cría directa, ¿no? El manejar los animales, coger los huevos. Esto en los años 70, ¿no? 60, 70, que era mi infancia. Y luego pues ya salí a estudiar veterinaria, soy licenciada en veterinaria y posteriormente empecé a trabajar durante muchos años en el mundo del sector del ovino de leche, que es la otra gran línea de trabajo que yo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Como veterinario, digamos, de zootecnista, para entendernos, o de producción animal, como le llamamos aquí en España. He estado vinculado unos 30 años a la producción animal. Lo que pasa es que en el transcurso de todo este camino, ¿no? Pues uno va teniendo muchas inquietudes, se reúne, empieza a ir a congresos técnicos y conoce a investigadores con los cuales se hace amigo de ellos y les ayuda en sus investigaciones al principio, y llega un momento en que estos amigos pues me comentan de la posibilidad de hacer un doctorado. Ya el doctorado lo hice en el 2010, o sea que ya yo tenía ya hijos, ya tenía muchos años de desarrollo. Bueno, seguramente los hijos ya habían pasado la etapa difícil de la infancia y la escuela, y ya tenías tiempo para ya se otras mantenían cosas. ellos solitos de pie y ya podía tener un poquito más de tiempo. Ah, excelente. Ya podías tú pedirles a ellos ahí también el apoyo económico y esas cosas para continuar con los estudios. No lo podía. Ellos eran muy pequeños. Todavía siguen siendo pequeños para eso. O sea que fíjate. Ah, bueno. Pero bueno, de todas maneras, era algo que yo empecé de una manera así, por puro hobby, ¿no? Y entonces hice el doctorado y empecé a relacionarme con la universidad. Hay una figura aquí en España que se llama profesor asociado, que es un profesores que están ahí también en México me consta que también lo tenéis, técnicos que están trabajando en el campo y dan unas clases de apoyo de su visión técnica a los profesionales, ¿no? Y entonces, esto fue durante todo este tiempo, pero en el año 2000 yo ya había empezado otra parte de mi vida, que era el acercarme a la producción orgánica, a la producción ecológica que llamamos aquí, pero es orgánica en todo el mundo, ¿no? En la certificación. Y en el año 2010, cuando terminé la tesis, estuve 5 años como miembro del comité de expertos de la Comisión Europea para la producción ecológica, ¿no? En el rango de la alimentación, concretamente. Entonces tuve que viajar a Bruselas, tuve que de alguna manera estar discutiendo con otros compañeros sobre aspectos en la reglamentación. Y eso me permitió conocer pues algo que yo desde entonces estoy como una banderita, ¿no?
Pues porque creo que es una gran oportunidad. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, los países con más operadores del mundo en producción ecológica es la India, Camerún y México, por ejemplo, que estáis en el tercero o el cuarto puesto. Son productores pequeñitos, asociados, agrupados, sobre todo de café, mayoritariamente, ¿no?, en estos países, o del té, de este tipo de cultivos, digamos, silvestres, pero también es una oportunidad para los que tienen producciones ganaderas, ¿no? Y entonces ahí es donde ya me metí a trabajar primero con el ovino, que era lo que yo trabajaba, pero luego amplié, digamos, a otras especies, vacuno de leche, y llegó otra vez como un ciclo a cerrarlo, a proponer, plantearme el trabajar con la avicultura, ¿no?, de donde yo había salido de pequeño. Que de El alguna retorno manera... a tus orígenes. Sí, efectivamente. Y entonces fue cuando planteamos un proyecto. Al principio hicimos unos trabajos con ganaderos, que es lo que yo siempre suelo apoyarme, ganaderías comerciales, que aportan sus dificultades o sus problemas, y empezamos a intentar solucionarles, o no solucionarles, o estudiar cómo mejorar las situaciones de crisis que puedan tener, ¿no? Y ya para el año 2015 ya empecé a tener más vinculación con la universidad, y ya a partir del 17 pues ya fui investigador y profesor a tiempo total, dejé la parte técnica y ya fundamentalmente ahora estoy justo lo contrario, ¿no? Sigo teniendo vinculación porque esto no sé ¿cuál es tu formación? Yo también soy médico veterinario, también con posgrados en el área especialmente de la avicultura, aunque me he enfocado más a la parte clínica, digamos, a la parte de la virología, la evaluación de la respuesta inmune, pero sí siempre vinculado con la parte de la producción avícola. Y lo bueno o lo malo que tiene el ser veterinario, supongo que habrá profesiones que expresen lo mismo, es que hagas lo que hagas, sigues siendo veterinario y siguen preguntándote. Vas a la compra y en la compra hay una señora que tiene un gato y que te pregunta por el gato. O sea, no dejamos de serlo nunca, ¿no? De ser, claro. Claro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora estoy justo al otro lado. Estoy en la docencia, en la investigación, full time, y luego, pues un poquito siempre colaborando con productores y tal. Y entonces, en el rango ya directo de la avicultura, nos planteamos, una vez que tuvimos las primeras experiencias con productores, pues tuvimos la oportunidad de compartir un pequeño núcleo, como una pequeña granjita, donde aunar las necesidades docentes de los ingenieros agrónomos a los que yo imparto docencia, junto con un instituto de grado superior, donde hay chicos que están estudiando como formación profesional para ganadería, ¿no? Entonces, unamos los dos criterios. Son muchas instituciones, fue muy complejo en armar todo este lío para conseguir tener pues todos los permisos, y montamos hace ya unos años esta pequeña granja, y en esa pequeña granja criamos pollos en producción ecológica. No los tenemos certificados, pues no hace falta, no los vendemos, pero sí guardamos todas las limitaciones de la producción orgánica, e incluso la comida la compramos toda certificada ecológica. Entonces, Mira qué interesante. Y precisamente sobre este tema es que queremos profundizar un poco más el día de hoy. En el caso, por ejemplo, de tu país, ahí en España, más o menos, ¿qué participación tiene en la producción de ese tipo de sistemas para el consumo per cápita? ¿Nos puedes ahí ayudar a ilustrarnos un poco con eso? Pues hombre, en principio, como la producción convencional, industrial, vamos a llamarla así, ¿no?, de pollos de carne, sabéis que es pues con el sistema de broilers como materia base animal, y con un nivel de crianza de 42 días, pues tienen módulos productivos de muchísimo número. Tienen pues 8, 10, 12.000 animales en cada instalación. Entonces, la producción campera, que sería la producción convencional con animales que salgan al campo, y la producción ecológica, que sería un paso más, ¿no?, de certificación con
densidades, origen de los alimentos y demás, pues es minoritaria. Yo creo que, me parece que lo último que leí el año pasado estaba andando sobre cerca del 1 o 1,5% de la producción total en carne. Pero claro, sin embargo, también hay que pensar que el desarrollo de la agricultura alternativa desde 1991, que salió la normativa de la producción ecológica, hasta hoy, tiene un crecimiento exponencial. Aunque dice, bueno, es muy poco. Bueno, pero es que es exponencial. Entonces, cada vez hay más. Lo importante es que está tirando del mercado los consumidores. Sí, y es que es un nicho de oportunidad porque el consumidor puede exigir y porque evidentemente un veterinario, un agrónomo o un empresario puede verlo también como un nicho de oportunidad para la producción. Y luego hay una patita que me encantaría comentar, incluso a ver qué te parece a ti, y podemos dar un poco una idea a cada uno. Ya sabes que la producción mundial de avicultura, el mayor número de animales, aunque no lo parezca, en el mundo se crían en la economía que llamamos todos de traspatio, es decir, de autoabastecimiento, y sobre todo en Asia, en África y en parte de Hispanoamérica. Sí, aquí en México no es muy difícil tener una estadística precisa, porque pues, evidentemente al ser avicultura familiar, rural o de traspatio, pues las poblaciones crecen un poco, se consumen porque viene una fiesta del pueblo, porque una fiesta familiar. Es muy difícil, pero hay algunas estimaciones que hablan que alrededor del 10% del total de la producción avícola en el país, más o menos el 10% podría estar considerada esa avicultura de traspatio familiar o rural, que significa que sí tiene un gran impacto en el consumo, por supuesto. Sí, son pequeños, tienen muy poco, pero es que son muchos. Imagínate eso. Asia, la mayoría de las granjas son por granja, no por número de animales, que entonces es lo contrario. Claro, las industriales son más grandes, ¿no? Pero en el tema de que, primero, en toda esta economía de traspatio tuvieran acceso, y lo tienen con estos sistemas, digamos, más extensivos, a tener alimentos para ellos más de mayor calidad, ya es un punto. Pero si encima se pueden unir por barrios, por calles, ¿no? O por grupos de productores y poder comercializar su producto para que gente de la ciudad con mayor capacidad económica pueda comprárselo, pues también es otra oportunidad. O sea, quiero decir... Sí, claro. Tenemos que verlo desde todos los ámbitos, ¿no? De productores, de consumidores. La producción convencional e industrial no pueden acceder, no tienen medios, ni dinero, ni capacidad de producir tanta cantidad de animales y tan rápido, ¿no? Pero de esta otra manera sí. Entonces es como cambiar un poco el enfoque. Y ese es un poco mi leitmotiv de todo esto, lo que yo intento transmitir a todo el mundo, decir que no es tan complejo y que es una oportunidad. Es verdad que, como todas las producciones son complejas y hay problemas, sobre todo de organización y tal, pero yo creo que sigo pensando que pues, sobre todo para economías pequeñas, ¿no? Y productores modestos, sigue siendo una oportunidad. Y luego está el tema de lo que tú decías de la empresa, ¿no? Por supuesto que en México el mayor productor, el mayor consumidor del mundo de productos ecológicos es Estados Unidos. Se come el 40% de la producción mundial, que es una barbaridad. Sí, claro. Y resulta que son vuestros vecinos. Pues no sé. Digamos que hay que exportar pollos españoles a Estados Unidos es muy complejo por la conservación, por los requisitos sanitarios, pero llevar pollos o huevos, y sobre todo huevos, el tema de los huevos, hay un aumento del consumo. En Europa son deficitarios, o sea, hay mucho más demanda de huevos que de huevos ecológicos que huevos se proponen al mercado. O sea, todavía ahora es un nicho de desarrollo económico interesante porque es que hay mucha demanda. Entonces, bueno, pues esas dos características en un país como México o cercano a Estados Unidos, porque los otros dos serían Estados Unidos el primero, Alemania y luego Francia. Sí, nuestro desafío realmente aquí para los productores mexicanos
es lo que comentabas, la condición sanitaria. El gobierno mexicano, la industria avícola mexicana ha hecho muchos esfuerzos para el control, para la erradicación de muchas de las enfermedades de importancia en la avicultura. Pero lamentablemente sí tenemos algunas situaciones que limitan bastante la posibilidad de la exportación. Pero evidentemente con el trabajo continuo y con la implementación, la ejecución de los programas, pues no perdemos tampoco la esperanza de que muy pronto, en el mediano plazo, podamos alcanzar un estatus de libre de ciertas enfermedades que permitan incrementar la comercialización de productos hacia el exterior y, por supuesto, incursionar con mayor volumen en esos sistemas de producción alternativos. Si tú tienes en cuenta de la pirámide de consumo mexicana, hablamos de México o de cualquier otro país que nos pueda estar escuchando o viendo hoy, la pirámide que se plantea a nivel mundial, a que puedan acceder a pagar un sobrecoste por los productos certificados o productos extensivos, en el sentido de que no sean de origen totalmente industrial, pues estamos hablando entre el 10 y el 15% de la población. El 10 y el 15% es mucha gente, es un mercado económicamente altísimo. Es una oportunidad. Lo que pasa es que aquí, claro, es una oportunidad, pero hay que agruparse para empacarlo bien, darlo a conocer bien, que sean circuitos cortos, que no se pierda, que no se pierda ese concepto de artesano, de cercano, ¿no? Aunque sea industrial, aunque sea un negocio, que sea una empresa, ¿no? Pero tiene que seguir guardando esos estándares para que un consumidor con una capacidad económica alta pues decida comprar, porque además no tiene nada que ver. Nosotros aquí estamos sacando pollos de 3 a 4 kilos peso vivo, que dices, es el doble que un pollo normal. Y por supuesto no tiene nada que ver en la calidad de la carne ni las cualidades que tiene nutricionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el tema, que yo creo que es algo que hay que mirar. Poco a poco hay que ir mirando hacia allá. No hay que perder de vista también la producción intensiva, porque se exige, por ejemplo, en Asia, el consumo mayor de carne es de carne de agricultura, ¿no? Sí, nosotros en México estamos igual. Carne de pollo o huevo es la principal fuente de proteína de origen animal para la población mexicana. Oye, entonces, ¿podemos profundizar un poquito? ¿Nos puedes comentar sobre estos sistemas, el tipo de aves que están empleando, la formulación de los alimentos? Sobre todo creo que están trabajando con fuentes de proteína, ¿no? ¿Alternativa? Sí. Vamos un poco por la base animal, un poquito. Claramente, si tenemos un broiler que está pensado para tener un crecimiento y salir con 2 kilos peso vivo a los 42 días, 45 días, depende de la zona, ¿no? Pues no le podemos someter a una cría de 120 o de 90 días, porque moriría, estallaría, ¿no? Además no llega, hay muchísimos problemas porque no se puede sujetar, se hacen enormes. Entonces hay que ir a otro tipo de estirpes que, por ejemplo, también luego, como ya te comentaré un librito que hicimos con unos compañeros tuyos de ahí en México, estirpes, por ejemplo, tradicionales, criollas, desarrolladas ahí, que son de crecimiento casi todas lento, pues esos crecimientos lentos ya permite el poder sacar animales que el reglamento nos exige que sean más de 80 días, 81 días concretamente. Claro, para empezar tenemos que tener animales que tengan unas condiciones medio pesadas, semipesadas, pero de crecimiento lento, para poderles mantener mínimo 80 días. Lo que requiere la certificación. Que son justos, o sea, que es justo el doble, y que para que tengan mínimo 2 kilos peso vivo, ¿no? Aunque el consumo general aquí en Europa es de animales un poco más grandes, por eso se lleva 90, 100 días. Porque les gusta a los consumidores, pagan 10 euros por kilo. ¡Wow! 10 euros por kilo. Eso en estos mexicanos es mucho dinero. No, claro que es mucho dinero. Comparado con 2,5 euros, 1 euro y pico, que vale el pollo convencional. Fíjate que es una distancia brutal. Y los huevos valen 3 veces más. No, sí, tiene su... Sí, por supuesto, pero como ya comentaste, no tiene un foco particular para el segmento de la población al que va dirigido primordialmente. Claro. Lo que es interesante es para
por una parte, para que los pequeños puedan producir, digamos, de otra manera y autoconsumirse más calidad y sobre todo unirse y sacar más rentabilidad, porque se lo van a vender a personas que tienen más capacidad y que exigen, eso sí, unas condiciones. Entonces, primero, la raza. Nosotros trabajamos aquí con razas que vienen seleccionadas de Francia, pero que están muy mezcladas con autóctonos también de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos, las estirpes se llaman de muchas maneras, pero no están muy bien definidas también. Está cada productor un poco cruza un poco para acá para allá, para conseguir animales que se parezcan un poquito a los broilers en crecimiento y en conformación, pero que lo hagan a los 90 días. Y no los... con más tiempo de alimentación, sí. Entonces, lo primero es esa, la estirpe. Cada vez hay más. Aquí en Europa, hace 15 años, había muy pocas estirpes de crecimiento lento, ya no existían, solo las ornamentales que llamamos, porque son bonitas y tal. Pero ahora cada vez hay más porque esto está cogiendo más fuerza, ¿no? La otra parte son las instalaciones. Y ahí es donde va buena parte de nuestros trabajos. Hay una instalación, digamos, cerrada durante el primer mes de vida, con un mínimo control de temperatura, sobre todo la primera semana, como en todas las producciones, o sea, esto es igual en todos los sitios. Y a partir del mes, 40 días, se empiezan ya a abrirles las puertas para salir al exterior, ¿no? Y están durante el resto de tiempo, que podría ser, si estamos hablando de 90 días, pues 60 o 90 días, 80 días, en una instalación combinada entre pueden salir a la calle, ¿no? Y luego pueden entrar. Tiene que haber unas condiciones, pues, en la calle, pues que tengan refugios, que tengan agua, algo de comida, ¿no? Y que puedan salir y entrar cuando ellos quieran y por la noche refugiarse, claro. Todo para el tema de rapaces y gente que les pueda... depredadores, ¿no? Oye, y en este sentido, digo, porque nosotros acá en México tenemos las estaciones del año más o menos marcadas, pero sin climas extremos. Por ejemplo, para el invierno, ¿cómo es la producción? ¿Es igual en todo el año o están más relacionadas con...? Justamente ese tema de temperatura es uno de nuestros líneas de trabajo. Hemos empezado a trabajar con este modelo que te contaba yo, de tenerles un mes cerrados y luego sacarles fuera, cuando ya estaban emplumados, que empluman alrededor del mes, y no como el broiler que empluma a los 15 días, de 10 a 15, 20 días está echando ya la pluma entera y ya tiene acabado este momento de crisis de movimiento cuando están emplumando, ¿no? Pues en este caso pasa más tarde, pasa del mes y medio, ¿no? Y entonces hemos estado trabajando con eso y hemos visto que por otra parte es razonable que el frío no es ningún problema. No es ningún problema. Este año hemos hecho una prueba sacando pollos sin emplumar, con 25 días, que estaban con los dos plumones solo que empiezan, ¿no? Del ala, que le salen dos plumones así, y el resto era, pues, la plumilla digamos, de pequeñines, ¿no? Y les hemos sacado en invierno, con 0 grados, por debajo de 0 grados en la calle. Y no han tenido ninguna... Bueno, han comido más y han crecido más que los que estaban dentro. Mira, qué interesante. No es un problema la temperatura menor, pero es un problema la mayor. Y ahí verano es verano, el calor. Ellos no pueden sudar, tienen que estar respirando, jadean todo el tiempo, beben mucha agua. Entonces, eso sí que es un problema para el crecimiento. Y eso es un tema que yo creo que en general, en todas las producciones animales, tenemos que poner más énfasis desde el punto de vista de ingeniería como de veterinaria, en intentar reducir la sensación de calor. Y claro, los pollos tienen el plumón, tienen un plumas puesto, un edredón puesto aquí, que en invierno les viene muy bien, pero en verano no se lo pueden quitar. Sí, en el verano les cuesta trabajo. Sí, el estrés calórico siempre es un gran desafío, sobre todo en zonas, en países tropicales, que es uno de los principales desafíos que enfrentan la industria. Pero fíjate, nosotros comparando, ya sabes que tenemos este índice del THI, bueno, es una manera de contemplar estrés calórico por temperatura y humedad, ¿no? Hay una combinación ahí, y nosotros cuando lo comparamos con los datos
de tropicales o de subsaharianos y tal, nosotros no llegamos a esos límites para nada. O sea que nosotros llamamos calor, en el trópico no lo llaman calor, porque es un calor muy seco, ¿sabes? Entonces ese estrés es mucho menor y aún así los pollos crecen menos. Fíjate. Y comen menos y crecen menos con un poquito, o sea, sin llegar a un estrés que haga peligrar su vida, pero sin embargo les afecta mucho la producción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues inventarnos, pues modificadores, movimientos de aire, instalaciones abiertas, sin producir corrientes. Tenemos que trabajar mucho todo eso, y yo creo que los que estéis en muy buena posición sois vosotros, que ya de antemano en las zonas tropicales de la parte más central o más sur de México, pues lo hace la gente de forma normal, ¿no? Entonces por ahí eso estaría muy bien el que se extendiera en general a las zonas en los momentos en los que haga tanto calor, por ejemplo aquí en Europa. Y cada vez vamos a ir a más calor, no vamos a ir a más frío. Claro. Oye, y respecto a los ingredientes también alternativos para el suministro, sobre todo proteína, ¿verdad? Es que con lo que han estado porque trabajando. Mira, en la producción orgánica, el mayor cuello de botella, el mayor problema que tenemos es tener fuentes de proteína baratas y de alta calidad. Como en todas las producciones, pero aquí más porque la producción es más pequeña. Claro, todas nuestras producciones de avicultura están basadas en la soja y en el maíz, en general. La soja, ya sabemos quién la produce, en vuestro caso Estados Unidos, y luego Argentina, Chile, Uruguay, pero sobre todo Argentina y sobre todo Estados Unidos. Y desde el punto de vista de la soja certificada ecológica, que no puede ser transgénica, que no se puede producir con ningún tipo de insumo, ni abonos, ni pesticidas y demás, pues está viniendo de algunas y muy poco, de alguna parte de Estados Unidos, muy poco, porque en Estados Unidos el 99,9% es transgénico, y algo en la parte de Brasil y un poquito de Argentina. Entonces, claro, recorren muchísimos kilómetros, que está en contra de la filosofía orgánica, ¿no? De circuitos cortos. Entonces, pues bueno, y si no tenemos soja, ¿qué hacemos? Pues lo primero es mirar hacia las leguminosas. Que tenemos buenas leguminosas, pero ya sabes, no sé si los que nos oyen lo sabrán, las leguminosas en general, las legumbres, son muy buenas, se hacen en cada zona tenemos variedades muy interesantes, pero todas tienen un factor común, que no las podemos comer crudas, porque tienen factores antinutritivos, antinutricionales. Claro, que hacen que sean indigestibles no solo a ellas, sino que toda la comida que entonces el animal pierde crecimiento cuando se lo das. Y pierde tanto crecimiento, nosotros hemos hecho varios trabajos con respecto a eso, que podemos calcular una pérdida de 2 semanas de crecimiento por pasarnos del 15% de una leguminosa como guisante, por ejemplo, en la comida de pollos de la primera semana de vida. O sea que es un lastre importantísimo. Con lo cual, o tratamos las leguminosas con calor, las trituramos, las procesamos, o si no, tenemos que buscar otra, ¿no? Entonces, recientemente surgió este boom de los insectos, ¿no? Este boom de los insectos en Europa y en Estados Unidos, pero que en Asia llevan muchos años consumiendo insectos de forma habitual, las personas y también los animales. De hecho, por ejemplo, en Indonesia venden pellets de lombriz, de harina de lombriz, para alimentación animal, de forma tradicional, ¿no? Y sin embargo nosotros, en la parte europea, pues esto hasta ahora se está ya permitiendo el empleo de estas harinas, ¿no? Las características de las harinas de larvas de estados larvarios, nosotros hemos trabajado con una mosca necrófaga, tenebrio monitor, y que es un escarabajito que sale, es una plaga de los cereales, y con grillo también. Hemos trabajado con las 3 especies. Y las características iniciales, pues tú te planteas, es proteína animal, porque son del reino animal, no son vegetales, ¿no?
y además tienen una característica muy interesante, es que tienen gran cantidad de grasa. Con lo cual, pues parece desde el principio que pueden dar unas características organolépticas en la carne interesantes, podemos terminarles con ellas. El problema más gordo que tienen ahora mismo es que son muy caros. Es una situación que me venía a la mente, el volumen de la producción para poderlo incluir como un ingrediente en la dieta, pero que yo creo que de cierto modo está un poco relacionado con un sistema de producción alternativo que también es de poblaciones relativamente pequeñas, que la demanda de este ingrediente, por supuesto, en términos de volumen final, va a ser relativamente alto, pero con un consumo, vamos a decirlo así, moderado durante un periodo de tiempo más o menos largo, para poder conseguir el suministro, ¿no? Claro, en el momento que empiecen a pedir las casas de piensos para producciones convencionales grandes cantidades, los productores de insectos van a industrializarse, que ya lo están haciendo, y van a bajar los costes. Entonces empezarán a ser más competitivos. Pero nuestra parte en principio era plantearnos si eran posibles la sustitución total o parcial de la soja por estas harinas. Porque lo que tiene de bueno es que estas harinas nos las podemos producir aquí, las lombrices las podemos producir en casa, y aquí cerca tenemos industrias que están haciendo pues este tipo de harinas, ¿no? Están haciendo que son fácilmente demandables, están cerca de nosotros este tipo de producciones, ¿no? Sobre todo porque el nicho de mercado que están trabajando es una parte el humano, que ya están a punto de aceptarse para la alimentación humana, y por otra la acuicultura. La acuicultura de río es la que más está consumiendo, porque ya sabes que la acuicultura necesita grandes cantidades de proteínas porque los peces comen peces, entonces necesitan proteínas, ¿no? Y animal. Entonces está permitida el empleo de estas harinas para la acuicultura, y eso pues no hay muchas. A medida que vaya más demanda, pues serán más eficientes en la producción y bajar. Es un buen momento, digamos, histórico en el sentido de los sistemas alternativos de producción animal que vienen acompañados con esta oportunidad que viene incremento en la demanda para poder satisfacer también entonces Bueno, yo no sé si, yo creo que ahí en México o en otros países se puede utilizar la harina de carne de avicultura o de rumiantes. Aquí en Europa no, a través del problema de las vacas locas se separó. Antes, a utilizar harina de pescado o harina de carne en los piensos de reproducción era habitual. Era un repunte caro, pero era habitual conseguir unos niveles altísimos, altos o muy interesantes de lisina, metionina, de aminoácidos limitantes de alguna manera que son necesarios para que los aves o los cerdos crezcan rápido, ¿no? Pero claro, al abrir la puerta ahora con los insectos, pues se ha abierto un mundo, tanto no solo en monogástricos, sino también en rumiantes. Entonces, bueno, pues interesante, nuestra obligación es mirarlo con anticipación para poder proponer cómo usarlo, ¿no? Claro. Oye, ¿y de los resultados al momento que llevan de esas investigaciones? Sí. ¿Cómo qué has percibido? ¿Cómo ha sido el impacto con los productores? Bueno, pues para mí, en los tres casos, hemos hecho 2 tesis doctorales con varios trabajos al respecto. En los 2 casos ha sido, en la primera visión, un poco defraudante. Porque, claro, yo pensaba, si yo meto algo con más proteína y además con una calidad mucho mejor, pues notaré que crecen más los animales, ¿no? Pero no ha pasado eso. Y no ha pasado eso porque nosotros lo que hicimos fue sustituir desde el día 0 la soja. Dijimos, bueno, vamos a ver qué tenemos. Y hacer dietas que eran similares en proteína y en energía. O sea, los componentes que tiene la dieta eran similares para decir, bueno, si son similares, pues crecerán igual, ¿no? Pero si es más calidad de proteína, los insectos crecerán mejor. Eso era un poco lo que pensamos. O además con más grasa, ¿sabes? Porque tiene más grasa, aporta más energía, pero bueno. Pero en ese tipo de dietas ISO, o sea, en dietas iguales, han crecido menos. ¿Por qué? Porque hay la primera semana de vida
cantidades por encima del 20%, estamos en una situación parecida a la de las leguminosas, ¿eh? Les lastra el consumo. No sabemos todavía por qué, pero esa semana los animales, no sabemos si es que, bueno, pensábamos que no les gustaba al principio, pero les dimos a probar y lo comían igual. O sea, ellos lo comen, pero luego por cuestiones de madurez del intestino, que yo creo que andará por ahí en el tema, que todavía el intestino no está preparado para digerir La digestibilidad de la proteína puede ser interesante. Pues ahí se quedan una semanita adaptándose, mientras que los otros siguen creciendo y ya van lastrados. Es verdad que al final del proceso, en los 90 días, se quedan iguales, han crecido lo mismo, pero yo me esperaba un efecto mayor. Es decir, no es tan explosivo como yo pensaba. Eso para empezar. Entonces, parece ser, y luego hemos hecho varios grados de incorporación. Y por debajo de los 15, del 15% de incorporación, funciona muy bien. Porque no hay esa bajada y con menos proteína en la ración, ya haciendo proteínas diferentes, o sea, raciones con diferentes niveles, con menos proteína conseguimos mejores resultados. Es decir, se optimiza más. Entonces ahí estamos. Igual tenemos que evaluar un poquito así como si tuviéramos una rueda, ¿no? Que podemos para otra vez. Sintonizando a ver cuál. Para ver cuál es el mejor óptimo para incorporar. Y yo creo que igual, posiblemente, lo suyo sería que durante la primera semana tener una dieta de soja y a partir de la primera semana ir incorporando y sustituyendo poco a poco durante las primeras semanas y a partir ya, por ejemplo, en convencional, me imagino que esto sería acordarlo por días, durante los 3 primeros días o 4 primeros días soja, y a partir del 4º o 5º día ya empiezan a sustituirlo con harina para tener, porque luego van a crecer más. Y encima no necesitamos tanta proteína, no necesitamos tener tanta incorporación, ¿no? Sería un poquito para optimizarlo. Eso desde el punto de vista de crecimiento, y nos ha pasado con las 3 especies. Sobre todo, más espectacular fue con el tenebrio, que se quedaron ahí como más paraditos y hubo más diferencia siempre en el crecimiento después, ¿no? Pero bueno, la otra cuestión es que desde el punto de vista de calidad, porque luego hemos hecho pruebas de calidad que estamos ahora analizando y tal, y parece, en principio, que no hay una gran diferencia entre ni saben mal, ni no aportan nada negativo los insectos a la comida final, o sea, al pollo final. Y tampoco dan color, no vemos diferencias visuales ni organolépticas remarcables entre las diferentes dietas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que, como resumen, yo creo que hay que mirar hacia ellas, hay que apoyar más investigaciones, sobre todo porque seguro que las razas cambian, sobre todo si están más vinculadas en el entorno. Porque yo creo, bueno, al principio, antes de empezar, perdona que me mucho. Adelante. Lo que hicimos fue, pues, probar a darles lombrices vivas, ¿no? Bueno, porque ese es el comportamiento natural de las aves, contarlas vivas o comerse los insectos vivos. Y se preparó una guerra ahí, corre, yo me lo como, tú, un picaje, no sé qué, se pusieron súper nerviosos todos, alteradísimos a la hora de ver quién cogía la lombriz, ¿no? Y andaba uno corriendo para un lado, otro para el otro, era terrible. Entonces, por eso yo creo que para empezar, la forma tiene que ser obligatoriamente en el pienso, las harinas, que los animales no tengan el concepto de que están comiendo eso, pero sí que creo que igual estirpes o razas más vinculadas con el entorno que sepan genéticamente o que estén adaptadas a comer ese tipo de insectos o insectos en general desde muy pequeños, pues eso seguro que esa barrera que te digo yo de la primera semana es menor. Eso es lo que me parece a mí, pero vamos, no lo tenemos comprobado. En eso estamos, además. Claro, y bueno, que afortunadamente estás ahorita en esa etapa de la investigación y de seguir planteando hipótesis y planteando los diseños experimentales para poder evaluar todas esas cosas. Ya lo comentaste, pero quisiera nada más como que tener un poquito más claridad en el asunto. Evidentemente, estos sistemas alternativos llevan otra vez un foco para ciertos segmentos de la población con ciertos intereses, ciertas capacidades también.
Pero este reemplazo parcial de la soya, decimos nosotros, la soja que dicen ustedes, ¿tiene un impacto económico en el costo de la formulación del alimento? Pues sí, por supuesto, porque como he comentado, ahora mismo los productores de harinas cobran muchísimo dinero. O sea, es impensable en comparación con los precios que tienen ahora. Tienen que colocarse al mismo nivel que la soja o algo menor. Entonces, ¿esto cuándo va a ocurrir? Pues cuando tengan producción industrial. Ahora todavía no la tienen. La demanda se incrementa. Son pequeñas industrias o pequeñas empresas, pero no producen barato. No sé por qué, pero no producen barato. Sí que me dicen que están comprando sistemas, incubadoras, sistemas claro, tienen que sacrificar al animal, la larva, y la tienen que desecar y transformarla en harina, ¿no? Entonces eso supongo yo que teniendo aparatos más industriales que puedan manejar más cantidad de volumen, pues bajarán los precios. Eso es lo que se pretende, porque si no, no van a poderlo comercializar. Claro, claro. Oye, pues qué interesante todo este tema de la agricultura alternativa, las expectativas, como comentabas, tanto para productores, consumidores, por supuesto, una visión también empresarial para poder incrementar volúmenes de la producción y que todo al final de cuentas redunda, por supuesto, en la satisfacción de las demandas de alimento para el ser humano, pero por supuesto acompañado de alternativas que tengan un menor impacto negativo sobre el ambiente, sobre el planeta. Quisiera preguntarte en este tema, ¿crees que haya, de los trabajos que estás haciendo, que haya personas, grupos que pudieran estar en desacuerdo con ese tipo de sistemas de producción? ¿Qué argumentos podrían tener en contra? ¿Crees que haya algo, en algún lugar, alguien que no estuviera como que muy convencido de esta búsqueda de alternativas, por lo menos por la ruta que tú estás tomando? Bueno, sabemos que hay una pequeña porcentaje de la población europea, digo muy pequeño, aunque parece que tienen mucha distribución, ¿no?, en las noticias, pero realmente la cantidad de personas que están en contra del consumo de proteína animal son muy pequeños, que sí que están en contra de los sistemas intensivos, aquí hay bastantes más. Hay consumidores que les encanta comer carne, pero que quieren que sea carne producida con animales producidos de la manera más natural posible, y la manera más natural posible reglamentada que tenemos ahora mismo encima de la mesa es la producción ecológica. Claro, hay un nuevo reglamento de la producción ecológica que se entró en marcha en el año 2021, o sea que estamos de estreno, ¿no? Y en este nuevo reglamento ya existe la posibilidad de certificar la producción de insectos. Entonces, al abrir la puerta a la certificación de insectos que se deben de producir, como todo lo demás, con sistemas lo más naturales, o sea, con sistemas, ciclos de vida naturales. Es decir, si las moscas comen, por ejemplo, las moscas que utilizamos nosotros, es un tema muy interesante. Así, para las moscas necrófagas que utilizamos nosotros comen cadáveres. Claro, si yo tuviera una granja y todo esto certificándolo y autorizándolo sanitariamente, que se puede perfectamente. Yo tengo una granja, se me muere un animal, tengo una microgranja de larvas de mosca, yo llevo mi animal a donde las larvas de mosca, las moscas ponen sus huevos, las larvas se comen la carne, primer problema desaparecido, economía circular, no he gastado cero gases de invernadero, no tengo huella porque lo llevo directamente a mi pequeño foso decantador, digamos, y yo luego recojo esas larvas antes de que se transformen en mosca y a través de un horno normal las transformo en harina. Esa es una gran opción. O, por ejemplo, las lombrices. Yo tengo mi huerto, tengo las heces de mis animales, las transformo en compost a través de lombrices. Y las lombrices las utilizo para darlas con otra, en el mismo horno, las transformo en harina y se lo doy a los animales. Claro,
pensar en este tipo de economías circulares es muy interesante para pequeños productores. Claro. Y fíjate que ahorita que comentas esto, me resulta también más interesante aún porque hay muchos trabajos de investigación sobre los ácidos húmicos y varios trabajos de estos ácidos húmicos obtenidos a partir de lombricompostas. En esos trabajos se utilizan las lombrices, pero se obtiene el lixiviado para separar las sustancias húmicas y utilizarlas como un aditivo para el alimento, incluso de los pollos. Pero aquí ya se está cerrando aún más el círculo con esa propuesta porque las lombrices, vamos, en estos proyectos en los que yo he leído y he participado un poquito, no se está trabajando con la lombriz directamente, sino con ese lixiviado. Entonces ahí incluso se incrementa la posibilidad de obtener más recursos, más productos y subproductos a partir de un solo concepto de esa lombricompuesta, por ejemplo. No, claro, es que el tema de la lombriz también se utilizan lo que se llama el vermicompost, que por lo visto, pues, lo digo porque aquí yo al lado, en esta pared, tengo a los compañeros de producción vegetal que trabajan en eso, y por lo visto, pues en tomates y en ciertas producciones, pues les evita este tipo de compost hecho de lombrices, les protege de enfermedades, o sea que tiene unas cualidades muy interesantes. Mira, no conocía el hecho de utilizar esos lixiviados para alimentación, que por cierto, mira, me lo ha apuntado porque puede ser también otra línea de trabajo. Excelente, que era como comentábamos, ¿no? No, genial, genial. Y lo que está claro es que, fíjate, que sobre todo aquí tenemos que pensar un poco en pequeño y en grande. En pequeño, esa economía, como decíamos, del traspatio, podrían utilizar todas estas cositas, todos estos compost, todos estos pequeños criaderos de moscas. Por ejemplo, en las granjas de ranas, que aquí están proliferando también, y venden muchas ancas para Japón, por cierto, congeladas, pues las granjas de ranas tienen que tener un componente fundamental que es un moscuario, porque las ranas comen moscas y tienen que... Claro, el alimento para las ranas. Entonces, han llegado a la conclusión también que la mejor manera de darle las moscas es que en larva. Las larvas las puedes coger y las puedes distribuir como si fuera pienso, ¿no? Para la rana. Sin embargo, una mosca entera, pues claro, imagínate, sí, es más difícil. Es complejo cogerla, ¿no? Claro, la captura, que no se escapen, etcétera. Claro, entonces, el producir pequeños sistemas, ¿no?, de trabajo, produciendo estos tipos de insectos y luego distribuir los animales, pues sería una manera de abaratar, porque esto no costaría, sería un reducto directamente sacado de la propia granja, ¿no? Y luego a grande, pues en la grande tienen que participar en industrias que hagan de forma industrial grandes cantidades para luego incorporarlo en fábricas de piensos, ¿no?, industriales que alimenten a los animales. Pero digamos que son dos focos que son perfectamente utilizables y tiene que existir esa producción industrial para que baje el precio. Si no, no llega aquí. Claro, claro. Oye, pues Carlos, qué interesante todo ese tema. Qué fortuna de haber podido platicar contigo el día de hoy sobre este proyecto o esos proyectos en los que estás trabajando, que estás desarrollando, y obviamente tener también una visión de lo que está pasando en otras partes del mundo, que aquí en México, por supuesto, en otros países de Latinoamérica también se están llevando a cabo trabajos, investigaciones, el desarrollo de pequeñas empresas con este campo, pero qué bueno poder platicar contigo, que además tienes la parte, como decías tú, la parte docente, la parte científica y la parte de la experiencia práctica. Oye, me gustaría antes de concluir con nuestra conversación del día de hoy hacerte por ahí dos, tres preguntitas. La primera de ellas, en esta área donde tú te desarrollas, donde tú estás trabajando, ¿cuál es tu libro favorito que tiene que ver con este tema? Bueno, no sabría decirte, porque es que libros, nosotros participamos, de hecho hemos hecho uno que si quieres, bueno, pero no es porque sea mi libro favorito, ¿eh? No lo digo por eso, lo digo porque te lo comentaba antes, mira, tengo aquí, nosotros hicimos un libro, no sé si lo ves ahí. Sí, Producción Sostenible en Agricultura. Sí, donde participa un compañero tuyo y mío de México, que es Manuel González Ronquillo, y hace una revisión de las razas y los sistemas de producción, digamos, tropicales y en la zona de México muy interesante,
También hay una lista de razas españolas autóctonas para utilizar para ese tipo de producciones, y hace un repaso. Se habla de sostenibilidad porque son estos sistemas no industriales. Entonces, libros que yo pueda recurrir, te vas a reír, pero te voy a poner otro. Que también tengo aquí, aparte que tengo aquí a Elena Recé y Edinra. Mira. Oh, excelente. Es de 1950. ¿Qué pasa con este libro de 1950? Pues que tiene un sistema de producción. El sistema de producción industrial era este sistema sostenible de ahora. La avicultura empezó con esos formatos, claro. Sí, y entonces aquí aparecen las patologías que se encontraban de parasitosis que nosotros en la avicultura convencional no tenemos, pues porque ya no tienen ese contacto con el medio, tienen otras densidades, tienen otras características que ya no existen, no las hemos visto. Entonces aparecen patologías nuevas, para nosotros nuevas, pero eran muy viejas para estos señores. Entonces yo le tengo y uno que me encanta, que se llama mira, le quería haber traído para hoy para enseñarte, se llama El veterinario en casa. Es un libro que valía una peseta en 1919. Y en ese habla de tratamientos y de formas de trabajo con los animales, claro, sin antibióticos, sin farmacología, porque no existía. Digo que eso sea lo que yo quiero ir, pero esas son las bases para que yo, o nosotros ahora, con nuestro conocimiento, con todo lo que ha ocurrido durante un siglo, ¿no? Que podamos decir, pues mira, tenemos la opción química de esto, antibiótico de esta, pero también tenemos opción, por ejemplo, para evitar temperaturas, ¿Cómo se lo montaban esto los señores que vivían hace un siglo? Pues en estos libros antiguos, que yo reivindico, mira, es que es curiosísimo porque, mira, en este libro aparece una nota, aquí, ¿ves?, de huevos producidos, pero hecho en una máquina de escribir, porque esto me lo pasó un veterinario antiguo. Yo voy recogiendo todas estas cosas, porque yo estas mierdas, ¿no? Las voy recogiendo y luego pues las voy leyendo cuando toca, ¿no? Y siempre las tenemos aquí de cabecera. Quiero decir, la producción alternativa no es una producción de Marte. Es una producción que hemos tenido antes, tanto en huerto y sobre todo en producción avícola. Entonces tenemos que aunar nuestros conocimientos, las nuevas fórmulas, los sistemas de producción, que sabemos que les va bien a los animales, que están más a gusto y tal, con lo que hacían antes, que encaja a otras cosas que no encajan, claramente, ¿no? Pero bueno, ahí que tenemos que discriminarlos, sí. Excelente, qué buenas recomendaciones. Ahora, seguimos hablando de libros, pero ya más en una cuestión personal. ¿Algún autor, libro favorito que tengas que no tenga que ver con la veterinaria, con la producción animal? Pues mira, hay uno que me impactó cuando lo leí, ahora lo estoy volviendo a leer, que es La rebelión en la granja de Orwell, porque en Rebelión en la granja se escribió también hace un siglo y resulta que estamos mundialmente viviendo lo mismo. Con las situaciones políticas y la situación política. Entonces eso es muy interesante también, ese libro. Y luego a mí me gusta mucho la historia. Entonces yo suelo leer libros de historia, novelas, no sé si sabes ese género que son novelas, pero que están muy basadas en la historia, en legados históricos, ¿no? Entonces el autor se inventa un poco los diálogos o se imagina lo que pasó, pero a mí esos me gustan mucho, ¿no? Me gusta mucho la historia medieval, sobre todo, y antes del medieval, la romana, todo eso me gusta mucho. Excelente. Oye, ya para concluir, estamos hablando contigo, estás en la parte de la academia, en la investigación. Desde tu punto de vista, ¿cuáles cuáles pueden ser los factores que pueden hacer la diferencia entre un veterinario exitoso y uno no tanto cuando estamos pensando en esta parte de la avicultura? Digamos, porque es lo que tenemos en común, ¿no? En este punto. Además de ser veterinarios, que estamos interesados en la avicultura. Bueno, yo en general, como sabes que he vivido con varias especies y tal, para mí, yo creo que un veterinario
o un técnico, cualquier profesional, pero en el caso nuestro de veterinario, tiene que tener una característica, bueno, varias. Una, que le ponga pasión a lo que hace. Si le pones pasión, ya te vas a diferenciar, porque desgraciadamente el común es que no se pone pasión en lo que se hace. Entonces, cuando tú le pones ganas, los ganaderos, los productores o quien te pueda pagar, lo reconoce. Y luego te salen mejor las cosas, aunque te equivoques siempre, ¿no? Nos equivocamos constantemente, ¿no? Pero primero es pasión y luego ganas de aprender. Entonces, el que tiene ganas de aprender, pues siempre está leyendo, siempre está mirando, siempre tiene curiosidad y siempre está improvisando, probando cosas para mejorar la vida. De ahí tenemos, yo creo que los zootecnistas tenemos una obligación doble: mejorar la vida de los animales, la calidad de vida de los animales, y a la vez mejorar la calidad de vida de los productores. Claro. Y eso yo creo que o sea, si uno se mete en la cama diciendo, pues mira, hoy hemos puesto en práctica, no sé, una cosa, y este señor mañana va a vivir mejor, o porque va a trabajar menos o va a tener más dinero. Pues eso yo creo que con eso ya es un buen epitafio para mí, parece a mí, para un técnico. Excelente. Oye, pues muchas gracias por esas últimas palabras, pero por supuesto por toda la conversación que hemos tenido el día de hoy, este conocimiento más amplio que tenemos ahora sobre los sistemas de producción avícola, principalmente carne de pollo, alternativos, y obviamente con los ingredientes que también tienen que considerarse para la alimentación animal, y tus experiencias personales respecto a lo que esperabas, lo que se dio, y obviamente la necesidad de plantear nuevos protocolos para llevar a cabo las investigaciones y por supuesto llegar a las conclusiones. Muchísimas gracias, el doctor Carlos Palacios, que nos comentó hoy sobre sus experiencias. Y yo, bueno, por supuesto puedes entender que yo tengo relaciones soy un tutor en las maestrías de la UNAM, me parece que en 2 o 3. También colaboro con la UAM, con González Ronquillo, y estoy abierto y encantado de poder trabajar contigo, por ejemplo, con gente que podamos hacer cosas en conjuntos o pasarnos información, porque nos va a pasar eso, nos vamos a enriquecer y yo qué sé, lo que me acabas de contar, cosas que haces allí, pero yo no hago porque no las he visto, siempre nos quedan flecos. Y a la inversa, ¿no? El poder tener contacto entre todos, yo creo que es lo más bonito de la vida que hacemos nosotros ahora y de esta conversación que hemos tenido. O sea, que yo encantado de conocerte y espero poder, como ya tenemos nuestros correos, pues seguimos hablando si tú te parece bien. Claro que sí. Nuevamente, entonces, agradezco tu participación de esta charla que tuvimos el día de hoy contigo y, por supuesto, estaremos en comunicación y no dudo que, por supuesto, productores, estudiantes, investigadores también entren en contacto contigo para saber más sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros y a la organización.